Capítulo 8. Historia de 9C. Peregrinación. Vio un sueño. Un sueño que no quería ver. Bastante lúcidos y desagradables, sus recuerdos de la realidad. Después de que 9C fuera retirado por la fuerza de la batalla, la unidad de vuelo había aterrizado en las ruinas de la ciudad. Debido a que la respuesta de la caja negra había eliminado previamente el área de soldados del escuadrón Yora infectados y de las máquinas por igual, tenía la menor cantidad de señales enemigas y fue probablemente considerada como la más segura. Busca la señal de la caja negra de 2B, fue lo primero que ordenó después de aterrizar. El plan de 2B había sido ser un señuelo y dejar escapar al 9S. Pero 2B debería haber intentado un escape una vez que la unidad de vuelo de 9S se hubiera perdido de vista, si no hubiera sido derribada. Informe. Se detecta la señal de la caja negra de 2B. ¿Dónde? Dame los datos de la ubicación, pero Pod no mostró los datos del mapa. Advertencia, se detectan vibraciones significativas. El apoyo subterráneo parece inestable. Posibilidad de un terremoto de gran escala. ¿Y qué? Respondió un irritado 9C. ¿Dónde están los datos de localización? Recomendación, evacuación inmediata. No hay forma de que yo evacuara. Aparecieron los datos de localización. Las ruinas comerciales. Bien. Estuvo cerca. 9 corrió. Cruzó los bajíos, se zambulló entre la maleza y tropezó con los escombros. Tal y como Pod había advertido, el suelo temblaba. No le importaba nada, y siguió corriendo. Cruzó un puente de cuerda que atravesaba un profundo cañón. 2B estaba justo delante. Allí. 2B, San. Era su conocida señal de identificación y la silueta de la parte de atrás. Pero no estaba sola. Estaba con otra persona. 2B, San, estás. Sus pies se congelaron. Había algo que sobresalía de la espalda del 2B. Algo rojo y puntiagudo. Ah, dijo 2B mientras miraba hacia atrás, empalado por una espada. No. 2B, San, no. El cuerpo de 2B se desplomó hacia un lado. A2 sostenía una espada empapada de sangre. 2B yacía inmóvil en el suelo. No pudo detectar su señal. No, ella había matado a 2B. Ese viejo modelo de Yora. A2, su garganta temblaba incontrolablemente. Iba a matarla. El puente de cuerdas se estaba balanceando. Iba a matarla. Iba a matarla. Iba a matar, la sensación de caer. Perdió de vista a A2. Su cuerpo fue golpeado. Se volvió oscuro, su sueño terminó abruptamente, y la oscuridad se despejó. Dentro de su brillante campo de visión había una mancha roja. Oh, parece que ha despertado, dijo Ula. La mancha roja se partió en dos. Dos pelirrojas. Si lo recordaba correctamente, había algunos androides pelirrojos. Buenos días. ¿Dormiste bien, 9C? Sabes, cariño, has estado fuera durante 2 semanas. Esta voz. Se acordó de Iboula y Popola. Las androides gemelas que hacían trabajos ocasionales en el campo de resistencia. Hoy no llevan escayola, 9C pensó distraídamente. Estas dos estaban constantemente heridas y se mantenían con yesos y vendas todo el tiempo. Agradece que te haya encontrado, ¿de acuerdo?, se burló Iboula. 2B le había dicho antes que el escáner de Iboula le había ayudado enormemente en la búsqueda de 9C cuando fue secuestrado por Adán. 2B, casi recae en la pesadilla. Eso fue un sueño. Una pesadilla. 9C se puso de pie. ¿Dónde está 2B, San? Popola desvió su mirada sin decir una palabra. La expresión alegre de Iboula desapareció, volviéndose sombría. Deberías saberlo, ¿no? Este lugar no era parte del sueño. Era el campo de la resistencia, en realidad. Su señal de la caja negra se ha ido. Ya veo, no fue un sueño. A2 había matado a 2B. Como el búnker no estaba, no se pudo obtener ni un chasis de repuesto ni una copia de seguridad de los datos personales. Un cuerpo al que volver, y recuerdos que regresar, todo, se habían ido. ¿Fue esto una muerte? No se dio cuenta. No podía pensar con claridad. Su mente se rezagó mientras la escena frente a él y sus recuerdos se divergían. Las palabras eran lo único que se escatimaba en su conciencia. La verdad era tan surrealista que parecía que estaba viendo a través de los ojos de otra persona. Pod apareció en su campo de visión. Los androides tipo Iboula y Popola son modelos raros especializados en el tratamiento y mantenimiento. Predicción, con la ausencia del búnker, sin su ayuda la reparación de 9 habría resultado difícil. No podía entender nada de lo que le decían. Recomendación, gratitud. Ah, sí, eso era cierto. Gracias.
¿En serio? Les estaba agradeciendo. No lo sabía. Nada importaba, y se sentía abatido. Hubo muchos de nuestro tipo en el pasado, dijo Diboula, entregando a 9S sus gafas. Tal vez todo parecía diferente porque sus gafas no estaban puestas. Aparentemente, estábamos a cargo de la gestión de un gran sistema. No sirvió de nada. Ponerse las gafas de seguridad no hizo ninguna diferencia. Incluso el conocido campo de resistencia parecía agotado. ¿Qué quieres decir con aparentemente? Contenía su desesperación y se cuestionaba en un tono mecánico. Nuestros recuerdos de esa época fueron borrados, así que no sabemos qué pasó. Nuestro modelo se desbocó y causó un accidente en el pasado. La mayoría de nuestros compañeros fueron rescindidos después de eso. Él estaba escuchando las palabras, y probablemente también las entendía, pero no se asentaban dentro de él. Estaba agradecido de no tener que hablar. No fuimos rescindidos porque... Esta vez Popol habló. Estamos siendo observados, para que no perdamos el control de nuevo. Un accidente. Desbocado. Observa. En cualquier otro momento le hubiera gustado investigar más. Una curiosidad hiperactiva es un mal hábito. Escuchó las palabras de 2B en su cabeza. Claramente, y de forma muy realista. Pero gracias a eso, somos capaces de salvar a camaradas como tú. Es nuestra forma de expiar nuestros pecados. La voz de Diboula era distante. A pesar de que ella estaba justo delante de él. Fue extraño. Diboula y Popola estaban a su lado, pero sus voces no eran tan claras como la voz del 2B ausente en su cabeza. ¿Dónde estaba? ¿El suelo sobre el que estaba parado era real? No te esfuerces demasiado, 9C. Escuchando las palabras de Popola por detrás, 9C se dio cuenta de que se había levantado y comenzó a alejarse. ¿Qué es esto? Después de dejar el campo de resistencia, 9C miró fijamente al objeto con asombro. Normalmente, solo había cielo donde él miraba porque no había edificios en la zona del cráter, pero había una cosa de extraña forma que se extendía hacia el cielo, pareciendo un cilindro blanco retorcido, una estructura masiva originada en la cueva subterránea. Poe parecía haber interpretado su declaración como una pregunta, y dio una respuesta. Se especuló que lo hicieron las máquinas, pero los detalles no están disponibles. Máquinas. Ellos fueron los culpables de infiltrarse en el servidor, de infectar a las tropas del escuadrón Yora y de destruir el búnker. 9 se corrió hacia la zona del cráter. Los destruiré, pensó. A2 había destruido a 2B, pero las máquinas fueron responsables de hacer de eso una muerte final. Si hubiera habido un chasis de repuesto y una copia de seguridad de los datos personales, 2B podría haber vuelto a la vida. ¿Qué pasó durante las 2 semanas que estuve dormido? 9 se preguntó a Po mientras corría. Popol había dicho, sabes cariño, has estado fuera durante 2 semanas. Podía adivinar la gravedad del daño. 9S solo lo recordó hasta que gritó con furia. Informe, un terremoto se manifestó junto con la aparición de la estructura masiva. 9S se vio afectado por el colapso del suelo, y se desplomó en el valle resultante. Tanto el chasis como el sistema fueron dañados. ¿Valle? ¿Diboula fue hasta allí? Hipótesis, estaba allí para adquirir materiales específicos de la región. Había oído que los trabajos ocasionales que Diboula y Popola realizaban eran tareas peligrosas, que requerían expediciones lejanas o que, en general, eran cosas que nadie más quería hacer. Es nuestra forma de expiar nuestros pecados. Lo más probable es que se refirieran al accidente que habían mencionado anteriormente. Pero para 9 se parecían demasiado arrepentidos. ¿Sus pecados habían sido tan graves? ¿No había sido su imaginación que los otros androides trataban a la pareja con cierta frialdad? De todas formas, aunque supiera la respuesta, no podría ayudar a las gemelas. Quizás su castigo era demasiado severo para sus pecados, pero si las gemelas deseaban ese castigo, no había nada que pudiera hacer. ¿Y dónde está A2? La ubicación del enemigo 9 era la que más quería castigar. Fue una información invaluable. La ubicación actual, así como el estado operacional, no está confirmado. Entendido. Por un lado, 9 quería que estuviera muerta, y por otro lado la quería viva. Quería matar a A2 con sus propias manos. La vaguedad del informe probablemente tuvo en cuenta sus sentimientos, sus labios se sentían fuera de lugar. Las esquinas de su boca apuntaban hacia arriba. No había nada divertido, pero estaba sonriendo. Pero 9 pensó seriamente que era apropiado. La enorme estructura que apareció en la zona del cráter no fue la única. Había una estructura tan alta que perforaba las nubes, y 3 estructuras circundantes no tan altas. Las estructuras más pequeñas tenían forma de cono, pareciendo cuernos que crecían en el suelo. Corriendo por una pendiente llena de escombros, 9 se dirigió hacia la estructura central. Ignoró las contrapartes en forma de cono.
Las diferencias de altura seguramente significaron diferencias de importancia. Mecanismo de transporte detectado dentro de la parte saliente de la estructura masiva. ¿Transporte? ¿Es un ascensor? Afirmativo. Si las máquinas se habían tomado el tiempo de construir un ascensor, eso significaba que la estructura debía ser subida y bajada. 9S se preguntó brevemente cuál era el propósito del edificio, pero el pensamiento desapareció de inmediato. De cualquier manera, iba a destruirlo. ¿Cuál fue el punto de entender su propósito? Pero no salió tan bien como se planeó. Razonablemente, pero la estructura estaba rodeada por una barrera. Como no era penetrable por la fuerza, 9S trató de hackear el muro, pero esto se frustró fácilmente. Entonces una voz aguda, casi como si se estuviera burlando de 9S, fue emitida sobre él. Hola. Este es el servicio de sistema de torre. La forma de hablar le recordaba a 9S un niño insolente. La voz era más alta que la de una mujer adulta. Ahora que lo pensó, sonaba similar a las muestras de voz de una niña y niño, prepubescente, en las que la investigación y el desarrollo habían estado trabajando. Nos disculpamos. Para acceder a la unidad principal del sistema de la torre, por favor desbloquee las subunidades. Nos disculpamos por las molestias, gracias por su cooperación. Parecía que la estructura masiva del centro se llamaba la unidad principal, y las estructuras cónicas circundantes se llamaban las subunidades. Pregunta, ¿por qué las máquinas harían tal anuncio? No hay lógica detrás de lo que hacen. Fue una estupidez, pero si no podía abrirse paso a la fuerza, tenía que seguir sus pasos. 9S sacó su espada y cortó la llamada subunidad. Junto con una fuerte descarga eléctrica, su espada rebotó. Hola. Este es el servicio de sistema de torres. ¿Se necesita una clave de acceso para acceder a las subunidades? Desafortunadamente, no podemos darte acceso. La voz se divirtió. Le recordó a la máquina que había poseído Sexto en el búnker y le repitió. Esto es muy divertido. Esto es tan divertido. Como compensación, para nuestros usuarios primerizos, proporcionaremos un recorrido gratuito por la unidad de recuperación de recursos. 9 se sintió un ruido. Ni transmisión ni exhibición, era una sensación incómoda, como si su mente hubiera sido rozada con papel de lija. Esperamos su próxima visita, desde el fondo de nuestros corazones. ¿Qué fue eso? 9 se sostenía sus sienes. Una transmisión forzada del sistema enemigo. Transferido la ubicación de la llamada unidad de recuperación de recursos, Pod visualizaba los datos de la ubicación. Lo mismo se mostró en las gafas de 9S. Así que aparentemente tendría que conseguir la llave de acceso de este lugar y acceder a las 3 unidades antes de que la unidad principal se desbloqueara. Están jugando conmigo. A pesar de que le molestaba tener que jugar con las máquinas, sin ningún método para destruir las estructuras desde el exterior tuvo que infiltrarse y destruirlas desde el interior. 9S suspiró profundamente. Al reino de los bosques, por ahora, esa era la ubicación de la unidad de recuperación de recursos. Quería terminar con los pasos para destruir la torre en la zona del cráter. Recomendación, reunirse con las tropas de la resistencia y revisar las directivas disponibles. ¿Directivas? ¿A quién le importa? ¿Iba a exterminar las máquinas y a matar a 2? Nadie le había indicado que lo hiciera, era algo que había decidido por sí mismo. 9 se pasó por las ruinas comerciales y entró en el reino de los bosques. No hacía mucho tiempo que no estaba aquí con 2B. Desde su inútil conversación, ¿qué tal esto? Una vez que esté en paz, vayamos de compras juntos. Incluso compraré una camiseta que te quede bien, 2B-san. ¿Una camiseta? Oh, ¿no lo quieres? No. Cuando llegue ese día, vamos, ¿en serio? Es una promesa. Sí. No hablaba en serio. Y 2B probablemente tampoco lo había sido. Era inimaginable que la lucha terminara y que fuera pacífica. Pero había esperado, solo un poco, la posibilidad de que eso ocurriera. Para que los humanos vuelvan a la Tierra y reconstruyan el distrito comercial. Que los humanos y los androides coexistan y caminen por la ciudad. Solo pensar en ello lo mareó. Se enfadaría 2 veces si eligiera una camiseta con un diseño horrible. ¿Parecería avergonzada? ¿O se reiría? Quería hacer reír al 2B un día. Quería ver al 2B rodar por el suelo, riéndose a carcajadas. Pero los humanos nunca volverían a la Tierra. Y 2B había muerto. El escuadrón de Yor había caído, y la lucha aún continuaba. Nada había cambiado, pero de nuevo, todo había cambiado. 9 se derribó una máquina que saltó para atacar con la artillería de Pod. Fue un sobreviviente del reino del bosque, la Ben-4 por nuestro 0R3 y otras máquinas se abalanzaron sobre él desde entre los árboles. Era 2, no 9S, el que había matado a su rey,
pero probablemente no hizo ninguna diferencia para ellos. TM4 TAR 3. Hackeó las máquinas persistentes, y las hizo explotar. ¿Te mataré? Esa es mi línea. Máquinas inútiles, murmuró. ¿Máquinas tomando venganza? Era tan absurdo que casi le hacía reír. Una vez que estuvo en un terreno elevado, vio una estructura flotante, como un edificio. Estaba deformado, cubierto de bultos y de un color gris plomizo. ¿Es eso? Afirmativo. Se cree que es la llamada unidad de recuperación de recursos. A diferencia de la estructura masiva en la zona del cráter, parece estar distribuyendo algo. ¿Qué quieres decir con algo? Hipótesis, un tipo de recurso, pero los detalles no están disponibles. ¿Cómo se llamaba la unidad de recuperación de recursos? Si estaba recolectando y distribuyendo algo que no fuera recursos, sería un nombre engañoso. Sin embargo, era posible que lo que las máquinas consideraban recursos, lo que no fuera, para los androides, más que un montón de basura. Me pregunto para qué van a usar los recursos recaudados. Desconocido. No tenía mucha curiosidad, así que no le importaba si era desconocida. Iba a destruirlo de todas formas. Recordó que solía tener una fascinación por las máquinas, aunque terminaran siendo una cosa más que él destruiría. ¿Por qué había estado tan ansioso por estudiarlos? No estaba seguro, aunque la pregunta era sobre él mismo. Al acercarse a la unidad de recuperación de recursos, un anuncio salió de la nada. Era la misma voz que había escuchado en la zona del cráter. Indiscernible como la voz de una niña o un niño, era sin embargo una voz que sonaba tonta. Androide hostil acercándose. Cambiando a modo de autodefensa, la unidad de recuperación de recursos, que se había estado moviendo erráticamente por el aire, se detuvo repentinamente. Los bultos de la pared comenzaron a cambiar de forma con fuerza. No dejaban de cambiar de forma sin un punto final, como si estuvieran jugando. Además, una parte de la pared móvil se expandió para revelar una abertura que parecía una entrada, como si se estuviera burlando de él para entrar. ¿Qué modo de defensa personal?, pensó amargamente. ¿Son estos patrones? ¿Personajes? Justo encima de la apertura en forma de puerta, había algunos símbolos inscritos en la pared. Eran más o menos del mismo tamaño, de forma distintiva y con un espaciado uniforme. Respuesta: son personajes de escritura angelical, un alfabeto antiguo. Así que tenía razón cuando pensaba que parecían personajes. Los personajes en cuestión deletrean las palabras, caja de carne. ¿Qué significa eso? Desconocido. Lo sé. No hay lógica detrás de lo que hacen. Pelean, matan e imitan de forma irracional. Estas palabras probablemente también estaban inscritas sin sentido. Cuando entró, sus sospechas se confirmaron aún más. Había enemigos apostados en varios lugares, pero eso era lo mismo que las ruinas de la fábrica y el reino del bosque. Los enemigos colocados arbitrariamente fueron derrotados para avanzar. Se pidió a los androides que repitieran la misma acción cada vez. Pero a diferencia de las ruinas de la fábrica y el reino del bosque, el interior de la caja de carne era bastante clamoroso. Las máquinas atacantes seguían haciendo ruidos horribles. ¿Ven? Venganza. 0W0W0 N0, Q1R0, M0 AR. Duel 3, Duel 3, Duel 3, Duel 3. 9S pateó sobre sus cuerpos que estaban llenos de agujeros de la artillería de Pot. ¿Cómo podría una máquina estar sufriendo? Los restos cilíndricos rodaron por la escalera de caracol. Eso también fue irritante. N0, Q1R0, M0 AR. N0, Q1R0, M0 AR. N0, Q1R0, M0 AR. Cada uno de ellos, pensó en 9S. ¿No podrían atacar más silenciosamente? Ni siquiera eran tan fuertes. Estoy asustado, 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 asustado. Cállate. 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 9S empezó a gritar, queriendo ahogar los ruidos sin sentido. Gritó mientras luchaba, se turnó para gritar y luchar, y subió por el suelo. Esto era lo que había estado haciendo todo este tiempo. Máquinas destructoras. Eso fue todo, pero ¿por qué se sintió tan agravado? Cállate. Cállate. Muere. ¿Por qué se sentía tan vacío? La única diferencia era si 2B estaba o no a su lado. Finalmente, cuando todas las cosas llegaron a su fin, la lucha dentro de la estructura también cesó. Había llegado al techo. Era dolorosamente brillante, tal vez porque había estado luchando con luz tenue. Mientras entrecerraba los ojos y miraba a su alrededor, vio que algo estaba siendo succionado desde el interior del edificio y distribuido hacia el cielo. ¿Son esas partes de la máquina? Incontables piezas de metal giraban en espiral como un tornado,
subiendo y desapareciendo en el cielo. Se estaban distribuyendo hacia la zona del cráter. Hipótesis: recursos para la estructura masiva. O tal vez recursos para crear un arma. Recoger los restos de los camaradas caídos en la batalla y transportarlos a la enorme torre en la zona del cráter. Para eso se usaba esta instalación, si la hipótesis de Poe era correcta. Si es así, ¿qué sentido tiene dejar la llave de acceso en un lugar como este? Dejar un objeto que ayude a destruir la estructura masiva en una instalación hecha para reunir materiales para mantener la estructura masiva. Era contradictorio, por decirlo menos. Ayuda. Por favor, ayuda. Era la voz de un niño. Había una esfera brillante en el medio del techo. La voz vacilante venía de él. ¿Qué es eso? Respuesta: núcleo. La entidad que controla esta instalación. En otras palabras, los cerebros de esta instalación. La voz repitió sus peticiones de ayuda. Todo el tiempo, trozos y piezas de las máquinas seguían siendo arrastrados y arrastrados por el cielo. Ayúdame, tengo miedo, ayuda. Podían decir lo que quisieran. Eran máquinas. Las palabras que dijeron estaban predeterminadas. No era como si éste estuviera en el miedo y suplicando por su vida. Solo estaba tocando un sonido pregrabado de acuerdo con su programa. Energía cargada. Cerrar el modo de disparo, a toda potencia. Poe transformado. 9 se señaló el núcleo. Poe empezó a decir, 9 siglo. Como si intentara detenerlo, pero 9 se lo ignoró. Dispara. El láser blanco emitido por Poe se quemó a través del núcleo. El suelo tembló. Las ondas de choque pasaron por toda la unidad de recuperación de recursos. Pero las olas pasaron y se calmó rápidamente. Informe: obtuvo la clave de acceso del núcleo destruido. Dejar algo necesario para destruir el sistema en una instalación utilizada para mantener el mismo sistema. La única razón que se le ocurrió para que existiera esta contradicción fue jugar con él. Máquinas inútiles, escupió 9C, se dio la vuelta. Todavía quedaban 2 unidades de recuperación de recursos. Necesitaba llegar a ellos lo antes posible. 9S se dividió entre ir primero a la ciudad inundada o a las ruinas del parque de diversiones. Después de algunas consideraciones, eligió la ciudad inundada, mientras que los dispositivos de transferencia todavía podían ser utilizados. Aunque el camino hacia las ruinas del parque de atracciones estaba destrozado, había múltiples rutas y estaba cerca de la zona del cráter. Por otro lado, solo había una ruta a la ciudad inundada, que era a través de la vía fluvial subterránea. Existía la posibilidad de que la deteriorada vía fluvial pudiera colapsar. Y ahora que el equipo de investigación y desarrollo se había disuelto, no estaba seguro de cuánto tiempo más el dispositivo de transferencia sería útil. Ese había sido su razonamiento, pero quizás era solo una corazonada. Había algunos restos de desintegración de una unidad de vuelo en los bajos, metiendo la nariz primero en la arena. Algo le golpeó en el momento en que vio los escombros. Esto es, varias partes se habían fundido por el alto calor y las balas habían desfigurado el marco. ¿Pero no había ningún error en esta unidad? No está. Afirmativo, la identificación del soldado de Escuadrón 2B era detectada entre los restos de esta unidad. 2B había aterrizado aquí. Eso significaba que se había abierto camino a través del canal subterráneo hasta las ruinas de la ciudad, había seguido los arbustos a lo largo de la ciudad inundada, y había cruzado el puente, para terminar en el claro del bosque. Si tan solo hubiera obtenido antes los datos de localización de 2B. Podría haber sido capaz de coger a 2B mientras ella todavía estaba aquí. Por lo menos, antes de que 2B hubiera cruzado el puente, no, quizás incluso justo antes de que se hubiera topado con A2. No quería pensar en lo que había pasado después de eso. Informe: se ha detectado una transmisión no enviada desde la memoria de la unidad de vuelo. 9 se escuchó una voz familiar después de que le dijera a Poe que reprodujera la transmisión. Aquí la soldado del escuadrón llora. 2B, si alguien está escuchando esto, me gustaría que me pasara algo. Sí, ves a Yora, el soldado de escuadrón 9 siglo, me gustaría decirle, ya sea por daños en el dispositivo de almacenamiento de memoria o por malas condiciones durante la grabación real, la transmisión se interrumpe repentinamente. Justo cuando pensaba que el mensaje había terminado, la voz de 2B volvió a ser audible por la estática. Me disculpo. El mensaje para él es: 9C, los días que pasé contigo, fueron como rayos de sol, en mi vida, gracias, Nines. 9 se quedó congelado. Eso es todo, dijo Poe. El intento de Poe de estimular 9C no funcionó. Todavía no podía moverse. 2B, San. Ella me llamó Nines. Desearía haberla escuchado decirlo en persona. Como desearía poder escuchar a un 2B vivo llamarlo Nines con una voz animada,
en vez de a través de una transmisión llena de estática. 2B ya no estaba aquí. 2B ya no estaba en ninguna parte del mundo. La realidad lo golpeó. Por nada menos que la propia voz de 2B, su visión se volvió borrosa. Sus cuerdas vocales temblaban. «Qué cosa tan inútil», pensó. Se dijo a sí mismo que había cosas más importantes que hacer. Destruye hasta la última de las máquinas y mata a 2. 9S se puso de pie y se dirigió a la unidad de recuperación de recursos. Corrió. Él corrió. No quiso perder ni un minuto, ni siquiera un segundo, en destruir las máquinas, pero dentro del edificio etiquetado como «Caja del Alma», en escritura angelical, estaba completamente en silencio. No hay enemigos. La instalación se construyó de forma idéntica a la caja de carne, a partir de partes de la máquina. También tenía un atrio y un ascensor que subía y bajaba del edificio. Solo faltaban las máquinas de varios puestos. ¿Está roto este ascensor? Ah, me dicen que lo pirateé. Poco a poco empezaba a entender las tendencias infantiles del enemigo. Como era de esperar, después de haber pirateado y desarmado la seguridad del sistema, el ascensor comenzó a moverse. Una vez más, el siguiente piso estaba desprovisto de enemigos, y solo albergaba un punto de piratería. Fue hecho intencionalmente para que pareciera un cofre del tesoro y colocado de forma llamativa en el centro de la habitación. Fueron obstinadamente tontos. Además, el cofre del tesoro no solo servía como seguridad del sistema, sino que contenía tesoro, información dentro. El primer cofre del tesoro contenía los planos de la torre en la zona del cráter. La torre no era simplemente un monumento, ni una simple trampa para androides. Tenía un portal de salida, que también servía como plataforma de lanzamiento. ¿Con ese tamaño? Y obviamente no era para lanzamientos intercontinentales, sino que estaba diseñado para naves capaces de escapar del pozo de gravedad de la Tierra. ¿Está dirigido a la Luna? ¿Un cañón masivo dirigido al servidor humano? Miró a Pod. Quería que rechazara su hipótesis. Incluso si los humanos se extinguieron, sus datos de perfil genético se almacenaron en la Luna. Si eso se destruyera, entonces no quedaría absolutamente nada de los humanos. Debido a la falta de información, no es posible ni la negación ni la afirmación. Mierda. Si exploró los otros pisos, podría encontrar el resto de la información. 9 entró en el ascensor, pero el enemigo no fue tan generoso como para darle la información que quería. Así es como operaban los enemigos. El siguiente cofre del tesoro fue un ejemplo perfecto. Tan pronto como desactivó el sistema de seguridad, se expuso a información que no quería ver, información relacionada con los androides Yora, una caja negra. La caja negra era una poderosa fuente de energía y, fiel a su nombre, ni siquiera los soldados de escuadrón conocían sus orígenes. Ni siquiera los androides de tipo S, a los que se les dirigió para realizar la investigación. Es por eso que 9S nunca pensó en la composición de una caja negra. Eso no puede ser, podría ser información errónea. Para desestabilizarlo. Esa fue la única explicación. ¿Las cajas negras del escuadrón Yora están hechas de núcleos de máquinas? Eso era imposible. No puede ser. Pensar que fue hecho de sus propios enemigos. 9 se pateó el cofre a un lado con furia. El enemigo quería ponerlo nervioso. Incluso ahora, probablemente había uno de esos payasos mirándolo, riéndose de cada uno de sus movimientos. Pasó al siguiente piso, recordándose a sí mismo que no se dejara engañar tan fácilmente. Técnicamente hablando, toda la información le fue dada por el enemigo. Él tuvo la culpa por creerles. La información sobre la plataforma de lanzamiento también era dudosa. Cortó el siguiente cofre, esta vez decidido a dejar de ser tan crédulo. La usual extensión blanca lo envolvió. Desactivó el mecanismo de ataque del programa y esperó a que la seguridad se desactivara. Eso es raro. ¿Este cofre del tesoro tenía mejor seguridad que los otros? 9 se comenzó a recorrer la dimensión del circuito virtual blanco. A veces aparecía un muro negro, pero era fácil de destruir. La seguridad no parecía destinada a mantenerlo fuera. ¿Qué es esto? 9 se miró fijamente su propia mano. Algo no estaba bien. Mientras saqueaba la dimensión del circuito, el cuerpo físico nunca era visible. En su lugar, se mostraba como una forma o señal, mientras que el programa del enemigo se mostraba como una esfera o cilindro negro. Esto se hizo para optimizar el proceso de hacking, haciendo más eficiente la invasión de programas y la destrucción de subrutinas del programa. Pero ahora mismo 9 se podría verse a sí mismo. Podía ver los brazos y las piernas que estaba acostumbrado a ver. Y si tuviera un espejo, lo más probable es que viera la cara que estaba acostumbrado a ver en la vida real. ¿Qué es esta dimensión? Las blancas paredes se convirtieron abruptamente en pantallas,
inundadas de diversas imágenes. Son estos, mis recuerdos. Recuerdos de su primer entrenamiento en la unidad de vuelo, su primera misión de descenso a la Tierra, su primer encuentro con una máquina, su primer encuentro con 2B. ¿Por qué están mis recuerdos aquí? ¿Por qué saben todo esto? Caminó enérgicamente por el pasillo blanco. Había una puerta blanca. Él lo alcanzó. Estaba desbloqueado. A través de la puerta había una gran habitación, tan grande que no podía saber hasta dónde se extendía. Podía ver siluetas humanas en el centro de la habitación. Vestidos de negro, eran mujeres. 2B, San. Se precipitó hacia ellos para comprobarlo. Por supuesto, no eran 2B en carne. Eran sus datos. En un abrir y cerrar de ojos, estaba rodeado de 2BS. No tienes que usar honoríficos cuando dices mi nombre. Está prohibido tener emociones, admiro tu pasión por el conocimiento, 9 siglo. Vamos. Vámonos a casa. Estos eran definitivamente los recuerdos de 9S. Estaba siendo contraqueado. Él había pensado que estaba haciendo el hackeo, pero había permitido que el enemigo invadiera su mente. Una sombra negra se materializó en el centro de la habitación. ¿Era el enemigo que lo había contragolpeado? La sombra se tragó los datos de 2B, una pieza tras otra. Detente. La sombra persistió. Se comió sus recuerdos de 2B, la mirada que ella hizo cuando estaba confundida, los raros momentos en los que expresó su ira y la vez que lo miró. Basta, se lanzó a la sombra. No invadas mis recuerdos. Sujetó la sombra y lo constriñó. Estaba derrotando al enemigo que había intentado quitarle sus preciosos tesoros. No te metas con mis recuerdos. En un instante, se encontró sosteniendo una espada. Apuñaló a la sombra una y otra vez. Se puso a horcajadas sobre la sombra, y continuó apuñalándola. Se dio cuenta de que la sombra tenía la cara de 2B. Incluso entonces, siguió apuñalándolo. Líquido rojo rociado. Esto es, mi memoria, esta es mi memoria. Esta 2B es mía y solo mía. 2B es mía, siguió apuñalando hasta que su pecho quedó destrozado. Cuando miró hacia abajo, sus manos estaban cubiertas, no de líquido rojo, sino de una sustancia negra y viscosa. El enemigo al que había estado apuñalando no era el 2B. Era el núcleo de la caja del alma. 9 veces se puso de pie. Escuchó el golpe de la espada en el suelo. ¿Qué estaba haciendo? La parte de atrás de su garganta temblaba. La risa se disparó. Mataré a cualquiera que dañe al 2B. Mataré a cualquiera que toque el 2B. Mataré a cualquiera que se acerque al 2B. Mataré a cualquiera que mire al 2B. El único que puede ver el 2B soy yo. El único que puede acercarse al 2B soy yo. El único que puede tocar el 2B soy yo. El único que puede lastimar a 2B soy yo. El único. Su risa no se detuvo. Parado ahí, agachado, 9 se seguía riéndose. Después de dejar la ciudad inundada, 9 se regresó temporalmente al campamento de la Resistencia. Su sistema de manejo de combate cercano había sido severamente dañado, y estaba teniendo problemas con la lucha sostenida. Ni siquiera pudo desenvainar su espada. Diboula y Popola echaron un vistazo al 9S, y luego gritaron horrorizadas. Aparentemente estaba en una condición espantosa. Antes de que Pot pudiera dar una explicación, Diboula y Popola detectaron las zonas dañadas y se lanzaron a la reparación, tal y como se esperaba de los androides especializados en mantenimiento. 9 se ignoró a Diboula, que le había dicho que descansara un poco, y le hizo abandonar el campamento de la Resistencia. En la puerta, escuchó la voz de Popola llamando desde detrás de él. Oye, 9C. No intentes morir por tu cuenta, lo sé, fue todo lo que respondió. No es que esté tratando de morir, pensó. Al menos se mantendría vivo hasta que destruyera las máquinas y matara a 2. Si él muriera primero, no sería capaz de matarlos. Nunca pensó que tendría tan fuertes intenciones de matar y destruir. Había pensado que como los androides tipo S no eran adecuados para la batalla, tendrían menos sed de sangre. Tal vez eso es lo que quería pensar. Tal vez se había contenido con la excusa de que carecía de habilidades para la batalla, de la misma manera que había contenido sus sentimientos por el 2B. 2B había muerto, y ya no había necesidad de que se contuviera. No tenía que esconder sus pensamientos o sus deseos para 2B. 2B nunca sabría de ellos. En el momento en que se dio cuenta de esto, perdió el autocontrol. Era incapaz de controlar nada. Podía sentir que todo estallaba. Todo lo vergonzoso y sucio que había acumulado salió de él, poco a poco. Como si me importara, 9 se pensó mientras caminaba. Salió de la vía fluvial subterránea, pasó por las puertas parcialmente rotas del parque de atracciones y atravesó la plaza donde ya no había máquinas. Androide hostil acercándose.
cambiando a modo de autodefensa. Otra vez, escupió 9S. Había escuchado la misma frase 3 veces, y le estaba afectando. Aunque supiera que esta era la última vez, no cambió el hecho de que era irritante. Y de nuevo, la entrada tenía una escritura angelical inscrita arriba. Este proceso sin inspiración lo exasperó. Pod, ¿qué hay de estas palabras? Respuesta, etiquetada como, caja de Dios. Dios, ¿cómo se atrevan las máquinas a usar esa palabra? ¿Fue ofensivo para las máquinas plebeyas mencionar a Dios? Dios era una entidad a la que los humanos adoraban, un ser del más alto nivel. Era inaceptable que los pedazos de metal hablaran de Dios cuando incluso los humanos habían dudado ocasionalmente en hacerlo. Destruiría hasta el último de ellos. Y de las formas más insoportables posibles. Una vez que se infiltró en la instalación, se encontró con el mismo interior, con máquinas que estaba cansado de ver. Esta vez, no había ningún cofre del tesoro. Como resultado, no se distrajo con ninguna información cuestionable. Secuestró las máquinas por medio de un hacking, las hizo pelear entre ellas y explotaron. 2B había sido infectada por un virus, regado por balas de otros androides tipo Yora, y asesinada por A2. 9S quería que el enemigo experimentara algo similar. Esta fue la única vez que deseó que las máquinas tuvieran emociones. Quería que sintieran el trauma de ser atacados por los camaradas y la angustia de ser traicionados por sus aliados de confianza. Quería escuchar a las máquinas realmente encogidas y llorando de miedo, en lugar de simplemente reproducir el audio pregrabado. Informe, el exceso de lucha tensa el chasis. Pod interrumpió su flujo, su advertencia molestando a 9S. Cállate. ¿Distensión en el chasis? ¿Importaba? Pero Pod estaba siendo inusualmente terco. Negativo, este programa de apoyo funciona como un asistente para 9S. Se reserva el derecho de preocuparse por el bienestar de sus usuarios. Su regañina le molestaba. Le recordaba a alguien. Haz lo que quieras, gritó y se fue de la zona. No importa lo rápido que caminara, o lo abruptamente que empezara a sprintar, Pod le seguía. Incluso si sabía que esa era la naturaleza de los pads, aún así lo odiaba. 9S se propuso pisotear fuerte mientras entraba en el ascensor. Más que nada, detestaba la forma en que actuaba tan infantil. Frente al núcleo instalado en el techo había un enemigo que no esperaba. No era una máquina. Era un androide, operadora. Era la operadora 21º, que había sido asignado a la ayuda 9S. Normalmente idéntica a los otros tipos de Yora, sus ojos brillaban de rojo. Pero su apariencia era diferente a la que recordaba 9S. Ella estaba en uniforme de batalla. ¿Por qué hay un modelo de operador aquí? Inspeccionando, la operadora 21º. En la anterior batalla de descenso, por su propia voluntad decidió convertirse al tipo B. Recién nombrada como 21B, fue destinada al frente, y 4 horas más tarde se reportó como desaparecida. No. Antes de que la batalla de descenso anterior tuviera lugar, 9 había estado anulando el sistema de defensa aérea del enemigo en la Tierra. Durante la batalla, por favor, manténganse lo más lejos posible del campo de batalla. Un modelo de escáner como usted no es adecuado para la batalla. Las palabras de 21º le inundaron. Justo después de su intercambio, 21º se convirtió en 21B, y descendió a la Tierra, porque él había respondido con una respuesta traviesa como, «Au, ¿estás preocupado por mí?». 21º había dicho fríamente, «No, solo serías una carga en el campo de batalla». Pero en realidad 9 veces sabía que ella se preocupaba por él. Siempre lo hizo. Simultáneamente, se llenó de un sentimiento de odio rabioso hacia las máquinas que a propósito hicieron que el 21B guardara el núcleo de la caja de Dios. La máquina que había invadido el búnker había estado sin duda alguna escuchando a escondidas a 21º y 9S. A partir de eso, sabían que ella era un individuo en el que 9S confiaba, y deliberadamente la plantaron como un enemigo. Probablemente esperaban que 9S fuera conflictivo, que luchara bajo un inmenso estrés y confusión, y que finalmente sucumbiera a sus manos. Probablemente planeaban verlo luchar, y reírse de él por hacerlo. Como si les hubiera dejado, pensó. 9 se atacó sin piedad. Pod. Apoya con fuego de máxima potencia. No había pasado mucho tiempo desde que el 21B se convirtió al tipo B. Lo más probable es que fuera lanzada a las primeras líneas con poco entrenamiento, y probablemente no estaba familiarizada con el equipo y el comportamiento de un tipo B. Si podía explotar esa debilidad, incluso como un tipo S, tenía una oportunidad contra ella. Por favor, absténgase de conversaciones irrelevantes. Casi se detuvo ante las palabras que salieron de la boca del 21B. Una sola confirmación es suficiente. Solo recitaba frases que se le quedaban en la memoria. No vaciles, se dijo a sí misma. Por favor,
mátame. 9 se abrió los ojos. La mano del 21 estaba temblando mientras sostenía su espada. No estaba claro si la conciencia de 21 era la causa, o si el enemigo estaba arrastrando intencionalmente la conciencia de 21. Operadora. Está bien. Estarás bien. Preparó su espada y cargó. Su aversión a las máquinas lo galvanizó. ¿Te mataré? Ahora mismo. Escuchó un grito. Pero 9S ya no pudo decir si era de él o de 21. Otro lado, A2. Buenos días, A2. En el momento en que abrí los ojos, me desconcertó el saludo de la caja rectangular. Pensé que todavía estaba soñando. Pero he visto esta caja parlante antes. Cuando conocí a los números 2 y 9 en el castillo del bosque, esta caja flotaba junto a ellos. Había transmitido esa voz repugnante. Esa mujer que decía lo que quería, que yo era un traidor y que era un androide peligroso. Solo de pensarlo me molestaba, así que planeaba ignorar la caja. Soy la unidad de apoyo POT 042. Ayudaré al androide A2 de Yora con apoyo de artillería. Yo no pedí eso. Afirmativo, no he recibido ningún pedido de A2. Esta acción fue dirigida por el usuario anterior, 2B, como directiva final. No te preocupes por eso. El androide A2 de Yora no tiene derecho a declinar. Finalmente me cansé de resistirme y dejé que la caja hiciera lo que quisiera. Pero en realidad era una caja inútil en términos de su llamado, soporte. Cuando le pregunté sobre la identidad de la extraña estructura que induce a la fisura, lo único que dijo fue: no está claro, pero se especula que es obra de las máquinas. Incluso cuando le pregunté sobre el paradero del cadáver de 2B o 9C, se hizo eco de, incapaz de responder. En todo caso, su función de artillería fue útil. Como no tenía los medios para realizar ataques de largo alcance, diversificó convenientemente mis maniobras de ataque, aunque estaba harto de que tratara de actuar como si me hiciera un favor, diciendo cosas como: recomendación, agradecimiento a esta unidad de apoyo por proporcionar al usuario las capacidades de ataque de largo alcance. E38391, E382B9, E382, AB383, AB3818, E381, AE587B, AE4BC9, AE38184. Estaba furiosa. Me enfurecí perpetuamente con las máquinas que mataron a mis camaradas. Tanto que no pude contenerme para no matarlos. Por eso, cuando conocí a había planeado matarlo inmediatamente. Declaré: te haré pagar por el pecado de matar a mis camaradas. ¿Es eso cierto? Entonces no se puede evitar, si al hacerlo te apacigua. A pesar de ser una máquina, así es como respondió, con una dicción sorprendentemente sofisticada. Estaba inclinando ligeramente su cabeza, esperando pacientemente a que mi espada fuera bajada. Un sentimiento un tanto inquietante me invadió. ¿No vas a matarme?, preguntó con una voz desconcertada. Cállate, le dije, espantando a la gente. Me informó que se llamaba Pascal, y después de decir muchas gracias, se fue volando. ¿Gracias? ¿Una máquina que usa palabras de gratitud? Una máquina de poca monta. Me molestó aún más, que perdonara a una máquina. E382A2, E3838, E383A2, E3838, E3818, E5868, E4BCC9A. Número 2. Estás viva. La reacción de Anemone a nuestro reencuentro fue tal como me imaginaba, que Anemone pondría la misma cara que yo cuando descubrí que Anemone seguía viva. Yo vivía con la culpa de que era la única que sobrevivía de mis compañeros. Es muy probable que Anemone se haya sentido de la misma manera. Anemone y yo habíamos llevado a cabo una misión juntas. Fue durante el plan de destrucción del servidor enemigo, en Oahu, en el Pacífico. Fue una batalla también conocida como el ataque de descenso de Pearl Harbor. Allí, tanto Anemone como yo perdimos aliados. Enviamos lo que parecía un sinfín de solicitudes de rescate al comando. Pero ninguna fue reconocida, y nuestros camaradas cayeron uno por uno. Finalmente, yo había perdido a todos mis camaradas en el escuadrón Yora, y Anemone había perdido a todos sus camaradas en la resistencia. En ese momento Anemone y yo habíamos estado operando por separado, y ambos debimos asumir que éramos los últimos en pie. Entonces descubrí la verdad y huí del campo de batalla. El comando había estado planeando abandonarnos desde el principio. Éramos una flota experimental con el propósito de proveer datos de batalla hasta que el último miembro muriera. Parecía que Anemone no era consciente de este hecho. Eso fue mejor para ella. Si se enterara, no sería capaz de perdonar. No podría perdonar al comando, que abandonó despiadadamente a sus tropas en el frente. Así es. Número 2. Hay un Yora que es idéntica a ti. Su nombre es 2B, y ella murió. ¿Qué? La maté.
Fue infectada por un virus lógico. Ya veo. Anémona se quedó en silencio. Ella estaba siendo considerada, y yo estaba agradecido. Anemone y yo habíamos ejecutado a compañeros infectados por virus lógicos. Para minimizar su miseria y permitirles morir mientras tenían el control de su conciencia, por eso los matamos. No había palabras que pudieran consolarnos. Percibiendo que probablemente era mejor terminar las conversaciones sobre el pasado, decidí ir directo al grano. Le pregunté si podía prescindir de un filtro de combustible. Mi filtro estaba obstruido por la lucha en el desierto. Hasta ahora, había estado buscando partes de los cadáveres de mis perseguidores cuando necesitaba reparaciones o reemplazos. Las piezas no eran específicas de mi chasis, así que me veía mal, pero funcionalmente no había ningún problema. Pero ahora todos los androides Yora fueron infectados por el virus. Si utilizara una parte infectada, yo también estaría infectado. Por eso decidí pedirle un favor a mi viejo conocido, pero el campo de la resistencia estaba agotado. Si no era capaz de conseguir el papel aquí, no había ningún otro lugar al que pudiera ir. Mientras debatía sobre qué hacer, Anemone sugirió algo increíble. El pueblo de Pascal hace filtros de combustible, así que deberías ir a comprarle uno. Pascal, ya lo conoces, un enemigo, su pueblo es una excepción. No nos harán daño. Pero, aún así, formamos una alianza con ellos, e intercambiamos recursos cuando es necesario. Si necesitas algo, no tienes muchas opciones. Y no somos tan despiadados como para matar a los enemigos que se encuentran bajo banderas blancas. Aunque fuera Nemone la que hablaba, no sentí que pudiera seguir este consejo en particular, pero, advertencia, un filtro de combustible defectuoso puede causar problemas graves durante la combustión del combustible. Recomendación, reemplazo inmediato, ya lo sabía. A este ritmo, me vería perjudicado en la batalla. Ya podía sentir algunos impedimentos en las actividades normales también. Mis articulaciones estaban rígidas y eran difíciles de mover. Como resultado, me drenaron de solo caminar. También me dolía la cabeza. Al principio solo había un dolor sordo en mi sien izquierda, pero que finalmente se extendió a la espalda y a la parte superior de mi cabeza. El dolor creció hasta el punto de palpitar como si hubiera un trozo de metal dentado retorcido en mi cráneo. Determinó las coordenadas de la colonia liderada por la máquina Pascal. Ubicación marcada en el mapa, me sentí invadida. Me habían leído como a un libro. Había pensado en visitar la aldea, si había alguna posibilidad de evitar ser inútil en la batalla. Anemone había dicho que esto era una excepción, así que tal vez yo también podría ser una excepción. E38391, E382B9, E382A, E383A, E6991, E69A5, E8A8A. Era un pueblo lleno de máquinas. Era espeluznante ver máquinas que no atacaban a primera vista, y a su vez yo tampoco podía irritarme para destruirlas. No. Probablemente estaba reacio a sacar mi espada porque no me sentía bien. Tenía que ser eso, eres la persona que... Gracias por perdonarme en aquel entonces. Rara vez vi una máquina 2 veces, porque eso significaba que no había podido matarla. Pero nunca me había dado las gracias. Tal vez fue por eso, pero incluso cuando Pascal preguntó con un desconcertado, todavía estaba demasiado asombrado para hablar. Entonces, de repente, la caja que estaba a mi lado empezó a cotorrear. Explicación, el filtro de combustible del androide A2 de Yora está dañado. Acción, obtuvo información del líder del campamento de la resistencia, Anemone. Objetivo, visitar esta región para adquirir el filtro. Solicitud, filtro de combustible. Ya veo. Así que ese fue el caso. La cosa es que ahora mismo estamos fuera de la corteza rígida que usamos para crear filtros. Recientemente ha habido máquinas violentas alrededor del área de cosecha. Afirmativo, recogida y entrega de corteza rígida. La caja ha explicado la situación y ha negociado por su propia cuenta. Estaba muy molesto, pero mi condición por el filtro dañado estaba empeorando. No tuve más remedio que cooperar y recuperar la llamada corteza rígida. E682A, E38184, E6A99, FF6A2B0, E38292E98080, 6B2BB. Informe, se determinó que la hostilidad hacia la máquina promotora de la paz, Pascal, era ineficaz desde el punto de vista de los costes y beneficios. Recomendación, iniciación inmediata de una relación amistosa. ¿Amistoso? Tienes que estar bromeando. ¿Promoción de la paz? ¿Qué sabía una máquina sobre la paz? Esto fue solo una excepción. Esto fue una emergencia debido a un accidente imprevisto.
No tenía intención de seguirle la corriente y ser amigo de una máquina. Por eso le dije a Pascal, te ayudaré si necesitas algo, después de que regrese a mi condición normal. Si no hiciera nada a cambio, estaría en deuda con una máquina. En realidad, ¿hay algo en lo que puedes ayudarme? Recientemente, una violenta máquina ha estado secuestrando a los niños de su patio de recreo. Pido disculpas por ser tan descarado, pero me gustaría que te deshicieras de esa máquina. Eres la única con la que puedo contar. Por favor, pensar que una máquina me pediría que exterminara a otra máquina. En cualquier caso, destruir la supuesta máquina violenta no fue un desafío para mí. Era conveniente para mí que pudiera pagar mi deuda tan fácilmente. Ah, muchas gracias. Te deshiciste de ese robot por nosotros. Por favor, acepta esta humilde recompensa. Ahora, no seas tímido. Había destruido la máquina para pagar mi deuda, pero esta recompensa me endeudó una vez más. No importaba cuántas veces tratara de declinar, o dijera que no estaba tratando de ser cortés, Pascal. Seguía llenando mis brazos con pociones y materiales. Somos defensores de la paz. Despreciamos la lucha, así que construimos este pueblo. Pero desde que desechamos nuestras armas, no hemos tenido los medios para defendernos de enemigos poderosos. La máquina en el área de cosecha de la corteza rígida, y la máquina violenta que acaba de destruir, cayeron bastante rápido a mi espada. Las máquinas de esta aldea no pudieron defenderse de enemigos de tal calibre. Las máquinas, responsables de la muerte de mis compañeros, estaban siendo aterrorizadas por la amenaza de otras máquinas. La vista de eso fue extremadamente extraña, cómica, e incluso triste en cierto modo. ¿Triste? ¿Por qué iba a pensar que era triste? Dentro de la aldea, hay individuos que creen que la mejor manera de perpetuar la paz es destruir a todos nuestros enemigos. A2-san, ¿qué debemos hacer? No lo sé. ¿No debería ser tú, Pascal, el que decida eso? No tuve respuesta. Por eso había redirigido rápidamente la pregunta hacia él. Destruir a los enemigos en nombre de la paz. Era hipócrita. No se me ocurrió ninguna respuesta. Pero yo, A2-san. Si te parece bien, deberías quedarte y explorar un poco el pueblo. Quiero que sepas más sobre este pueblo. Le dije a Pascal que lo haría si me apetecía, y le di la espalda. Ya estaba fuera de la aldea antes de darme cuenta de que había olvidado devolver la recompensa. E5A de 904 y 9 y 98194 de 381 de 68790 de 3818 y 3828 C59 BB 068391. Oye. H3RM4NA, hermana, juguemos. Juega con nosotros. No tengo tiempo para jugar con las máquinas. N00. Jueg 4. Jueg 4 con N0 otros. Tan pronto como puse un pie en el pueblo, fui invadido por los mocosos. Volví porque me sentía culpable de no haber devuelto el favor. Por mucho que los apartara y evitara, los mocosos chillaban de alegría y me seguían. Soy un androide, tu enemigo. Voy a destruirte si no escuchas lo que digo. Ah. ¿Qué día IV3 tío? Porque eso te hace feliz. H3 y AREM 4 na, más, hermana. Escuchar esa frase de repente me trajo un recuerdo. Hace mucho tiempo, la resistencia a la que había luchado junto a mí se llamaba a sí misma una familia. En ese momento no tenía ningún concepto de familia, y ver a las tropas llamarse hermanas era extraño y, oye. H3RM4 na. Haznos un juguete. Necesitamos jugutrestes para jugar. Necesitamos jugutrestes. Ven 3N algunos en la 4 mería en el pueblo. Compro 4 algo allí. Después de que empezaron a aferrarse a mis brazos y piernas, finalmente me rendí y acepté ir. Ellos vitorearon, y yo experimenté una sensación peculiar. Imaginé, en mi cabeza, los rostros sonrientes de la resistencia. Las caras de mis camaradas también. ¿Por qué ahora? ¿Porque esos recuerdos volvían a mí ahora? Bienvenida. Oh. ¿Juguetes para los niños? Ah, estamos fuera de la situación. Solo uno tenía los materiales. Los materiales están mal aquí. Solo si pudieras traerme estos materiales, los niños serían felices. El artesano habló mientras agitaba un pedazo de papel. Era una lista de materiales. Empezando por los niños de allí, todos en este pueblo eran muy agresivos, pero la única razón por la que busqué los materiales sin quejarme fue para poder distraerme del pensamiento. Pensando en mis camaradas caídos,
E381 B381 B3819959 BB068391. Los habitantes del pueblo de Pascal eran muy insistentes, pero ofrecían recompensas adecuadas cada vez que pedían un favor. Incluso si me negaba, me seguían dando recompensas en la cara. Originalmente había planeado ayudar para no estar en deuda. Pero si me recompensaban cada vez, el ciclo era interminable. H3 y Harem 4Na. Gracias por hacernos juguetes. Los tres son nuestra manera de decir gracias. Me apilaron las manos con minerales y semillas. Los niños probablemente los habían reunido alrededor del pueblo. Gracias H3 y Harem 4Na. Con esto, me sentí en deuda una vez más. E38391 E382 B9 382 AB 383 AB 6991 E381 AB 795 B05 a 489. Ocurrió cuando iba del campo de resistencia a la aldea. Anemone me había pedido que entregara algunos materiales a Pascal. ¿Puede oírme, A2, San? Oh, buen momento. Pascal, estoy en camino para entregar, A2, San. El pueblo. Es horrible. Los aldeanos están... Oye. ¿Pascal? ¿Qué ha pasado? La transmisión se cortó tan bruscamente como había empezado. La voz de Pascal sonaba urgente. Tuve un mal presentimiento. Hipótesis, Pascal, una valiosa fuente de información, está en problemas. Recomendación, comprueba el estado del pueblo de Pascal. Lo sé, le dije a Pod cuando empecé a correr. No tuve que ir muy lejos para ver la gravedad de la situación. Había humo que venía de la dirección del pueblo. Pod. Una transmisión a Pascal. Transmisión no disponible, mierda. Cuando finalmente llegué, había fuegos ardiendo en varios lugares de la aldea. Pero el fuego no fue el único problema. Algo increíble estaba sucediendo frente a mis ojos, las máquinas se comían a las máquinas. Los que comían y los que eran comidos eran todos aldeanos. Me dirigí más lejos en el pueblo, golpeando a los que estaban comiendo. Escuché una llamada de voz quejumbrosa, A2, San, ¿cuántos aldeanos? ¿Cuántas máquinas había matado antes de escuchar mi nombre? Pascal. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Algunos de los aldeanos se volvieron locos de repente, y cayeron y empezaron a consumir a otros. ¿Qué pasa con los niños? Los evacué. Pero los otros aldeanos a este ritmo, también te van a comer a ti. Yo me ocuparé de esto, así que vete y escapa. Después de forzar a Pascal a escapar, destruí las máquinas desenfrenadas una por una. Aldeanos que, hasta hace poco, habían estado haciendo compras, chismorreando y viviendo una vida tranquila. Aunque locas, estas fueron las máquinas que perdieron los medios para enfrentarse a enemigos poderosos. No me llevó mucho tiempo destruirlos a todos. Pero era demasiado tarde para salvar a los aldeanos que habían sido presa. Ya no eran funcionales. E38391 E382 B9 382 AB 383 AB 3818 E381 AE585 B1 E99798. Afortunadamente, los niños salieron ilesos. Lo más probable es que Pascal hubiera dado prioridad a su seguridad tan pronto como comenzó la revuelta de los caníbales. Los niños estaban todos acurrucados en la esquina de las ruinas de la fábrica. Fue difícil decirle a Pascal que no pude salvar a los habitantes del pueblo porque sabía lo que se sentía al perder a los camaradas también. Pregunta, ¿no se pueden reconstruir las máquinas mientras los materiales estén a mano? No. Tenemos una unidad llamada, el núcleo, dentro de nosotros. Es la unidad que contiene nuestros datos personales. Cuando eso se destruye, se hace imposible volver a nuestro estado anterior. Esta vez, las víctimas, incluyendo sus núcleos, fueron destruidos. Ya veo, cada vez que había luchado contra las máquinas en el pasado, sin importar cuántas había destruido, seguían surgiendo. Nuevas de la nada. Por eso tuve la idea equivocada de que eran inmortales. Pero, al igual que nuestros camaradas, quisieron destruir sus cajas negras sin copias de seguridad de sus datos personales. Pascal y los aldeanos también tenían un concepto de la muerte. Informe, inteligencia, hay múltiples máquinas hostiles en esta fábrica. ¿Inteligencia? Adquirido de la red regional de PADS. ¿Tú también tienes compañeros? Afirmativo. En cualquier caso, no había tiempo para llorar a los muertos. Dejando a los niños en su escondite, me enfrenté a las máquinas que se acercaban. El número de enemigos era abrumador, y no parecía que Pod y yo fuéramos suficientes para la tarea. Así es. Las máquinas no tenían fin. Ese es el enemigo con el que estábamos tratando. Un sentimiento familiar de impotencia y desesperación me invadió. A2, San. Yo me encargaré de estos enemigos. Un inesperado salvador apareció.
Era Pascal montando un arma de tamaño inmenso. Probablemente había tomado el control del aparato abandonado. El arma de Pascal acabó con una horda de enemigos. Los refuerzos enemigos llegaron en oleadas, pero Pascal siguió luchando, sin mostrar signos de retroceso. Yo, tengo hijos que necesito proteger. Sus ataques fueron bastante feroces para un defensor de la paz. Escuché a Pascal gritar, te mataré, un sinnúmero de veces. E38391, E382B9, E382A, E381A, E7B5, B6, E69, C9. Después de que finalmente demоlimos el ejército enemigo y sus vehículos de combate, Pascal y yo volvimos al escondite de los niños. Pero esperarnos era algo inimaginable. Lo que nos esperaba era ver a los niños en el suelo, quietos como la muerte. Habían destruido sus propios núcleos. En otras palabras, suicidio en masa. ¿Cómo pudo pasar esto? Les di a estos niños una educación, y les enseñé sobre las emociones y el conocimiento humano. Pensé que les ayudaría en el futuro. ¿Pero qué tiene que ver eso con el suicidio? Miedo. Les enseñé a estos niños sobre la emoción del miedo. Sin miedo, habrían perdido sus vidas haciendo algo imprudente. Pascal había tardado mucho tiempo en volver con los niños. Probablemente escucharon los sonidos de la batalla desde fuera. Hubo sonidos de explosiones y choques, así como un furioso temblor. ¿No pudieron soportar el terror? Eligieron la muerte para escapar de ese miedo. Pascal se equivocó un poco. No debería haber enseñado a los niños el miedo, sino que debería haberle enseñado el miedo a la muerte. Los humanos inicialmente diseñaron androides. Los humanos eran muy conscientes del miedo a la muerte. Por eso nuestros programas incluyen un miedo inherente a la muerte. Sin esa conciencia, como había dicho Pascal, seríamos propensos a morir imprudentemente por nuestras propias manos. Pero las máquinas no murieron para empezar. Así que Pascal no entendía el miedo a la muerte. Fue difícil enseñar a los niños una emoción que él mismo nunca había experimentado. Para decirlo sin rodeos, era la muerte. La ignorancia de la muerte, y no la enseñanza de la muerte, fue la causa de esta tragedia. San, se lo ruego. Soy incapaz de soportar este dolor. ¿Serías tan amable de borrar mis recuerdos? De lo contrario, por favor, mátame. Comprendí el dolor de perder a los camaradas. Conocía mejor que nadie la agonía de vivir con los recuerdos de los seres queridos. Así que dirigí a Pod para que borrara los recuerdos de Pascal. E5A4A7598 I383A6 E3838 I38383 E38388 E381B8. Después de apagar el circuito de memoria de Pascal, el Pod puso un temporizador de reinicio. Esto nos permitiría irnos mientras Pascal todavía estaba durmiendo. Pascal, con sus recuerdos borrados, podría confundirse si me viera, y yo tampoco sabría qué tipo de cara poner. Pod probablemente estaba siendo considerado en ese sentido. Pod. Porque las máquinas emboscaron a Pascal, aunque son parte del mismo pueblo. Desconocido. Pero la posibilidad de un error es innegable. ¿Error? ¿De qué? Pero mi pregunta fue ahogada por una voz desconocida. Hola. Este es el servicio del sistema de la torre. Tengo noticias emocionantes para todos hoy. Era una voz infantil. Se enunciaba mal, pero al mismo tiempo parecía que se burlaba de nosotros. Activación de la unidad masiva de la máquina detectada al este. ¿Unidad masiva? Esa debe ser la llamada torre. ¿Qué es lo que está pasando? Desconocido. Recomendación, recopilación de información adicional. No tenía que decírmelo. Después de hacer que Pod determinara la ubicación, decidí echar un vistazo a la mencionada unidad masiva con mis propios ojos. Los aldeanos se están desbocando, y la aparición de la unidad masiva. El hecho de que ocurrieran más o menos a la misma hora no fue probablemente una coincidencia. Y la hipótesis de Pod de que hay algún tipo de bicho. Originalmente, las máquinas fueron hechas por extraterrestres como armas de destrucción masiva. Era hipócrita que a esas armas no les gustara la lucha y amaran la paz. En el mundo de las máquinas, Pascal y su pueblo eran los que más se alejaban. Cuanto más se desvían del propósito de la máquina, más se alejan de sus instintos naturales. ¿Podría ese hueco haber sido la razón del fallo? ¿Y la aparición de la estructura masiva había sido un catalizador? Al final, esto fue una suposición. Era solo mi hipótesis. Por eso iba a confirmarlo. F13 3818 4 veces en Webia. La unidad masiva estaba en las ruinas del parque de diversiones. Era un edificio feo, como si estuviera hecho de partes aleatorias de máquinas unidas. Una vez dentro, el interior también parecía estar construido con partes de la máquina. El edificio fue definitivamente hecho por ellos. Sin embargo,
Había restos de la máquina por ahí. Parecía que había tenido lugar una batalla, y cada piso apestaba a un hedor ardiente. Los cuerpos también estaban llenos de agujeros de bala. Al tocar los restos, descubrí que aún estaban calientes. Fueron destruidos recientemente. Cada máquina fue dañada más allá del reconocimiento, casi se hizo pedazos. Era evidente que los ataques habían continuado mucho tiempo después de que la máquina había dejado de funcionar. Corrí hacia el piso superior. No era demasiado tarde. ¿Podría ponerme al día, por favor, M4 Tame, operadora? ¿Bien? Está bien. En el último piso, 2 androides de Yora seguían luchando. Uno que había sido infectado por un virus lógico y 9C, parecía que la batalla había durado bastante tiempo, ya que tanto 9C como los Yora infectados luchaban por mantenerse en pie. Un golpe de 9C envió a los Yora infectados al suelo. 9C probablemente pensó que la había derrotado. Pero era ingenuo. Ese tipo de momentos dieron paso a la oportunidad. Los rapaces eran más vulnerables cuando se abalanzaban sobre el enemigo. Tal como esperaba, el Yora infectado se lanzó hacia 9S. Pero, por el mismo axioma marcial, el infectado Yora era vulnerable mientras atacaba. No perdí la oportunidad, la apuñalé por la espalda con mi espada militar. No podía dejar que mataran a 9S. 2B no querría eso. De los favores que 2B me había pasado, 9S fue mencionado en la mayoría de sus solicitudes. Una vez que el Yora infectado cayó al suelo de nuevo, me aseguré de que era inoperable destruyendo su caja negra. 9S me miró con desprecio, su malicia se desbordó, mientras yo clavaba una lanza en el cuerpo una y otra vez. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.